Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. El invitado, Javier Zapata Cuartas, es uno de los deportistas extremos más reconocidos en Colombia y el mundo, gracias a los récords Guinness que ha realizado subiendo en bicicleta los edificios más altos de Colombia y Latinoamérica. Pionero del bike trail en Colombia y del BMX. El bike trail es un deporte individual en el que el participante lo practica con una bicicleta especial y en el que habrá de pasar unas zonas difíciles, naturales o artificiales, con un solo objetivo: realizar las zonas dentro del tiempo establecido y franquearlas con la misma puntuación. Javier Zapata es el invitado hoy en el show de Alejo Vargas, el primer podcast de BMX en español. No se te olvide activar las notificaciones de tu plataforma de escucha favorita. Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, tu plataforma favorita. Activa las notificaciones para que cada vez que tengamos un nuevo episodio tú lo sepas. Y gracias por escucharnos. Y aquí está. Hola, Javi. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Todo muy bien, feliz de tenerte en este episodio como invitado. Y la primera pregunta que quiero hacer: ¿cómo es tener Guinness Record Mundial por subir los edificios más altos del continente? ¿Cómo fue eso? No, Alejo, eso es una satisfacción muy grande. Eso en lo económico para uno no representa nada, porque la gente cree que por tener un Guinness, pues esa organización te va a dar un dinero, pero no es así. Pero eso es muy importante para tu hoja de vida. Es como si hicieras un posgrado, un doctorado, no sé, Okay. algo muy importante que te ayuda mucho en tu carrera deportiva. Javier, ¿cuántos pisos fue subir en el caso en Medellín, creo que la Torre Coltejer, y en el caso de Bogotá, la Torre Colpatria, y qué otros edificios has subido en tu bicicleta en una sola rueda? Bueno, yo he hecho 5 Guinness. El primero de ellos, como decías, fue Coltejer, 761 escalas. Luego superé esa misma marca subiendo el Colpatria, 943 escalas. Luego tuve la oportunidad de ir a Venezuela, subí Torre Parque Central, que para esa época era el edificio más alto de Latinoamérica, 1200 escaleras. Luego me invitaron a México a la inauguración de Torre Mayor, que para ese año se convertía en el más alto de Latinoamérica, destronando Torre Parque Central. Allí subí 1318 escaleras, y el récord más alto que he hecho fue subiendo la Torre Jin Mao en Shanghái, China, que está entre los rascacielos más altos del mundo, un edificio de 90 pisos y 2008 escaleras. ¿En cuánto tiempo, Javier, subiste 2008 escaleras? Bueno, ese de China me demoré 1 hora. Cuando subí Coltejer lo hice en 23 minutos. Colpatria lo hice en 43. Creo que el de Venezuela lo subí como en 1 hora. Y el de México me costó mucho. Lo hice como en 1 hora y media. ¿Y el de no sé México? si era a la altura de México. Ok. 1318 escalas. Lo que pasa es que el récord no está dado por el tiempo, sino por el mayor número de escalas, y la regla principal es no apoyar los pies en el suelo en ningún momento. Y no es que lo haga en una sola rueda, yo voy apoyado, la gente cree que va en una sola rueda, sino que por la posición de la bicicleta, pues una llanta va adelante, va más, la bicicleta va como en un wheelie, entonces se viera si lo estuviera subiendo en una sola llanta, pero eso sería pues prácticamente imposible. Uno va apoyando las 2 ruedas y va subiendo escalón por escalón, incluso a veces puede hacerlo cada 2 escaleras. En los entrepisos vas tomando el aire y vas ascendiendo, como si fuera una prueba de maratón. Ok. Javier,
Muchos años también vinculado en el mundo de la bicicleta, independientemente de la modalidad. También estuviste muchos años en el bicicross. ¿Cuánto tiempo fue ese tiempo que estuviste en el bicicross y en qué momento hubo esa determinación de cambiar de disciplina, de una disciplina que en este momento pues es muy conocida en Colombia y en varios lugares del mundo, a diferencia del bike trial? ¿Cómo fue esa transición? Hablemos un poco de BMX. Bueno, Alejo, como lo estás diciendo, toda una vida sobre las dos ruedas. Yo empecé pues en bici, aprendí a montar a los 4 años y medio, y en bicicross empecé a los 10 años, en 1983. Hice parte de la segunda generación del BMX en Colombia, porque creo que la primera generación fue del 76 al año 80, 82. Yo ya hice parte de esa segunda generación, que es la que venía después de Juan Carlos Carbó, para la gente pues que está en Bogotá, y la de los hermanos Arango acá en Medellín. Y ahí tuve un recorrido muy amplio. Fui campeón nacional en varias oportunidades, gané varios internacionales mimos. Yo no sé si a ti te tocó esa época. Sí, claro, de los mimos, claro. El internacional de mimos, sí. Fui campeón continental, panamericano, fui el primer colombiano en categorías mayores. Cuando hablo de mayores es superior a los 13, 14 años, que clasificó a una final en un campeonato mundial. Porque acuérdate que anteriormente los que ganaban eran los chiquitines. En la época de Pony y Pony Malta, los que sacaban la cara eran los pequeñitos, sí, Santiago Silva, Santiago Duque, Lejalde, que eran los que ganaban en categorías de 5, 6, 7 años. Y yo para esa época, en 1987, logré ubicarme en la final de un mundial en Orlando, Florida. Allí ocupé la 5ª posición en la categoría de 14 años expertos. Luego continué, llegué a categoría élite. En élite logré título panamericano en Brasil en 1989. También título continental, y fui como a 10, 12 mundiales. Y en élite creo que la mejor ubicación fue llegar a semifinales en Brasil en 1992. Y me retiré en 1995 cuando fue el Mundial de Melgar. Hasta ahí fue como una de mis últimas carreras en BMX, y ahí tuve la oportunidad de tener la primera bicicleta de bike trial en Colombia, o una de las primeras, sí. Y así me convertí como en el pionero de esa disciplina. Un gran recorrido en el BMX, bastante amplio. ¿Y por qué el bike trial? Uno pensaría, bueno, de pronto va a ser ruta, de pronto va a ser downhill, de pronto va a ser mountain bike, pero escogiste una disciplina diferente, distinta. ¿Por qué el bike trial? ¿Qué te llamó la atención? No, Alejo, alcancé a probar todas. Yo quería ser ciclista. Ok. Claro, como tenía el vínculo, yo era de los Manzana Postobón. Acordate de esa época, la rivalidad era los Pony Malta y los Manzana Postobón. Sí, claro. Que era como un equipo semiprofesional. Pues no teníamos un sueldo, pero teníamos todas las, como yo creo que eso ya no se va a volver a ver en Colombia, como fue en esa época. Yo me acuerdo que en el Manzana y en el Pony Malta íbamos a los mejores hoteles, teníamos médicos, mecánicos, carpas, todas las garantías que tiene un equipo profesional. Yo, a raíz de esa cercanía, traté de incursionar en el ciclismo de ruta. Entonces me prestaron una bicicleta del equipo de ruta, y un día me fui con los de ruta y vi lo bravo que era eso, y hasta ahí desistí de querer hacer, porque me las di de valiente. Entonces yo les dije a ellos, no, yo voy hasta donde ustedes vayan, y ellos me decían, sí, no, vamos a hacer un recorrido, ustedes se quedan a la mitad del recorrido, nosotros vamos hasta donde tenemos que entrenar, volvemos, lo recogemos y regresamos a Medellín. Y yo, no, esto es fácil, vamos hasta Pescadito, y incluso llegué primero allá al sitio donde nos devolvíamos, hermano, y cuando nos fuimos a devolver empecé a sufrir, casi que me traen arrastrado. Entonces vi que era difícil, pregunté, era de mucho sacrificio,
no me iba a dar la oportunidad de estudiar. Si escogía ser ciclista tenía que dedicarme 100% a esto. Entonces ya ahí también veía que estaba cumpliendo un ciclo en el bicicross. En BMX, en la categoría élite, yo siempre estaba en las finales, sin importar la posición. En los nacionales siempre yo corría con Germán Medina, me acuerdo de esa época. Y sí, Medina, Cataño, el Pana, no sé si te acuerdas de William Acevedo. Claro, el Pana, que hoy en día su hermano es un gran entrenador de bicicrossistas. César Acevedo, el Chéchere. Y William muy vinculado también ahora, sigue vinculado con el bicicross a través de GW. De HA Bicicletas. Él ahora está como director de marca de Shimano y maneja gran parte de lo que tiene que ver con BMX. Y entonces me recuerdo que después del final después del campeonato de Melgar, a finales del año en el 95, hubo un nacional en Río Negro y no clasifiqué a las finales ninguno de los 2 días. Entonces eso me hizo como cuestionar y yo dije, no, pues ya no me queda tiempo de entrenar por la universidad. Y por esos días un distribuidor de bicicletas en Bogotá, no sé si te tocó, Javier Osa, de Industrias Insa. Sí, claro, me acuerdo mucho de la marca cuando tenía unos 6 o 7 años en ¿Sí? la pista del Salitre en Bogotá, en donde muchísimos niños alcanzaron a tener INSA, claro que me acuerdo, sí. Claro, de Insa, ellos eran familiares de, no sé qué vínculo tenían con Silva, con la familia de Santiago, de Jorge. Ah, ok. Ellos tenían algo y Javier era un tipo muy curioso y él eran los representantes de la marca GT, que todavía existe en BMX. Y por esa época desarrollaron una bicicleta para trial en RIM 20 que fue desarrollada por Hans Rey, que es una leyenda viviente del trial y del MTB. Me imagino que habrás visto algo por ahí de Hans Rey. Okay. Y entonces él trajo esa bicicleta y me dijo, hermano, mire, traje estas bicicletas, traje 10 bicis. Yo no sé, eso es nuevo, eso es como un deporte muy europeo. Mire, si unos videos y yo le doy una bicicleta de esas, usted me ayuda a promocionarla y yo se la doy. Y yo, listo, de una. Y claro, eso fue amor a primera vista porque era muy versátil, yo podía entrenar en espacios muy cerrados, pues como no tenía que salir a la pista de bicicross, sino que salía al muro de mi casa, ahí en la cuadra, y ya estaba practicando trial, estaba ahí brincando. Entonces ahí fue donde me empezó la curiosidad y le vi muchas posibilidades comerciales y de shows, porque yo veía que donde empezaba a montarme un murito, eso mismo se llenaba de gente. Entonces yo dije, bueno, por acá hay una buena posibilidad. Me ayudó mucho el bicicross, pero también como me ayudó, se me convertía como en una dificultad, porque yo quería hacer todo al estilo MX, como es hoy en día McCaskill. Yo no hacía las pausados, sino que un muro y me lo subiera a brazos, con impulso, sin los frenos, como lo hace uno en BMX. Entonces se me dificultaba, pues me ayudaba, pero también se me dificultaba. Entonces fue muy gracioso porque en esa época no había estaba empezando el internet en el 95, estaba llegando apenas el internet a Colombia. Cuando eso no había videos, pues como para uno descargar, era lentísimo. Entonces era viendo videos de VHS, viendo a Hans Rey, que era como el referente, y tratando de aprender cómo era el tema del trial. Cuando eso las bicis de trial tenían un asiento pequeñito, como un uni. ¿Has visto los uni de los niños? Sí, de plástico, claro. Sí, igualito, claro. traía un asientico. Y continué con eso y ya después, como al año y medio, empezó como a crecer más esa escena y otro distribuidor de Medellín ya trajo unas bicicletas no tan americanas, sino más europeas, Monty, que fue uno de los referentes del trial a nivel mundial, y con esas bicis trajeron los videos de los españoles. Y eso sí fue una locura porque ahí ya vimos cómo, pues ya pude ver el trial de verdad, no tan show y tan de exhibición, sino el trial en competencia, como el que se practica en moto. Y bueno, sí, ahí empezó toda mi aventura con este tema, empecé a desarrollar las exhibiciones, mi escuela, fui a 2 campeonatos mundiales
Y ya por allá en el 99 vi que uno de los referentes de Monty había subido la Torre Eiffel, 747 escalas. Entonces yo dije, no, eso me parecía increíble. Yo dije, no, yo quiero hacer ese récord, eso se ve imposible, pero y empecé a entrenar en un edificio de un amigo y ya después por allá pedí el permiso en el Coltejer. Y hice mi primer récord y eso me ayudó mucho pues como a que ya el deporte lo conocieran más, más patrocinadores, más exhibiciones, y fui desarrollando todo el tema deportivo a la par con mi carrera de comunicador social, y ahí fue donde comenzó pues como toda esta aventura. Javier, ¿qué habilidades debe tener o es por categorías? ¿Cómo funciona el bike trial? A diferencia del BMX, que sabemos que hay categorías novatos, expertos, élite, junior y en los élite y tal. ¿Cómo funciona el bike trial? Y si alguien que está escuchando quiere incursionar, hay límites de edades, ¿qué habilidades debo comenzar a pulir? Sin importar si ya conozco algo sobre las bicicletas, independientemente de la modalidad. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, mira, Alejo, el trial, ya a nivel mundial, ya el trial se rige por la UCI. Cuando yo empecé, habían dos organizaciones: Bike Trial, que es una organización y pues se convirtió como en un genérico del deporte, o Trial UCI, que es el que maneja la Unión Ciclística Internacional. En mi época, cuando empecé, los que tenían realmente el nivel era la organización de Bike Trial, pero no era reconocida por la UCI. Y con el tiempo esto fue cambiando y ya los papeles se invirtieron. Ya las pruebas donde hay más nivel son las de la UCI, deporte reconocido, hay campeonato mundial, y es similar al bicicross, sobre todo en las categorías menores, que se corre como por edades. O sea, creo que empiezan de 8 a 9 años, 10 a 11 años, y les ponen unos nombres muy españoles como categoría promesa, categoría Poussin, hasta llegar a los juniors, que es lo que ya vemos en competencias oficiales de la UCI. Hay categoría junior en RIN 20 y ya de ahí sigue las categorías élite, tanto en damas como en varones. Y en el trial en bicicleta hay un fenómeno similar al que se veía en bicicross, que yo ahora veo que también ha habido como unos cambios, que es la bicicleta de 26 pulgadas, que en bicicross equivaldría a lo que es una bicicleta crucero de 24 pulgadas. Entonces tú vas a un mundial y encuentras las dos categorías. Hay campeón mundial de élite en RIN 20 y campeón mundial de élite en RIN 26. A mí personalmente me gusta más el trial en RIN 20 porque es el trial original, donde pues cuando el trial inició en España, en Cataluña, empezaron la Montesa T1 o T21, era una bicicleta de RIN 20 pulgadas igual a la de una de BMX, pero entonces ya después con el auge del MTB surgieron estas bicicletas de trial pero en RIN 26, y hoy en día se compite en las dos categorías, en 20 y en RIN 26, y las damas solo corren en categoría élite 20, y los juniors también creo que están nomás en RIN 20. No hay 26, solo creo que es para élite de varones. Y también es como en el BMX, que hay una categoría Master o una Senior Master, ¿también funciona en el Bike Trial de la misma manera? A nivel europeo sí, pero no como categoría oficial de la UCI, pues de campeonatos mundiales, no lo he visto. Sí he visto que en España, ya en el Campeonato Nacional de España, sí, hay categoría para máster. Entonces creo que los máster van a partir de los 30 años, 30, y bueno, y por ahí han venido abriendo otras categorías porque como ya las generaciones van creciendo, pero crecen las generaciones, pero el nivel sigue intacto en muchos deportistas ya muy mayores. Entonces tú ves
En España creo que hay categoría para 40, 45, 50, algo así, y tú los ves con un nivel que es muy similar a lo que pasa en bicicross cuando vas a los campeonatos de Estados Unidos y ves esas categorías máster, no sé qué, y pues eso parecieran, pues que realmente lo que son es los deportistas que en algún momento fueron élites y que les sigue gustando el tema y son muy competitivos, entonces lo siguen haciendo en esas categorías. Javier, ¿qué habilidades debo tener en cuenta si quiero para iniciar? Me la pasé. No, mira, en el trial la clave es el desarrollo del sentido del equilibrio total en una bicicleta, que ayer es donde te contaba que me costaba mucho cuando pasé del bicicross al trial, porque en BMX todo es rodando y a la lata, todo es en 20 segundos. En trial es todo lo contrario, en trial es pausado, entonces hay que dominar muy bien la bicicleta en equilibrio para que cuando estés dentro de una zona no estés agitado, no estés brincando sobre la bicicleta, sino que tengas un muy buen control. Entonces eso es lo que primero hay que desarrollar, y eso se desarrolla en cualquier bicicleta. Eso se puede hacer en una bicicleta de BMX, en una bicicleta de ruta, ¿qué es lo que hacen los pisteros? Tú los has visto, que hay una prueba de velocidad donde el pistero se queda ahí como quieto, esperando a ver si el otro arranca. Eso tiene un nombre, no lo recuerdo, pero ese es el dominio inicial para el trial. ¿Qué pasa con el trial? Que como yo lo veo dentro de las disciplinas del ciclismo, junto con el flatland, diría yo, de pronto, y estas ya extremas nuevas del BMX Freestyle, son técnicamente muy, muy, muy complejas. O incluso esas pruebas UCI que son de habilidad en unas bicicletas todas extrañas, porque lo que yo digo es que alguien con un nivel de habilidad medio, incluso bajo, si le prestan una bicicleta de BMX o una bicicleta de montaña, puede ir a hacer un recorrido de montaña o mínimo darle la vuelta a la pista sin hacer ningún salto, pero sobrepasar pues los montículos. Pero en trial, si no tienes ese desarrollo del equilibrio y ya unas bases más sólidas, pues va a ser imposible montarte en un obstáculo de 80, 90 centímetros, una piedra, de ahí brincar. Entonces técnicamente es muy difícil, o sea, es complejo iniciarse. Y para los niños de hoy en día, ellos se frustran muy rápido si no hacen, si ellos ven esto en la televisión y creen que por tener una buena bici van a montarse y ya van a hacer lo mismo. Y el tema no es así, es un deporte de mucho ensayo y error. Ensayo-error es como el parkour, pero sobre una bicicleta. Ok, ese es el término que estaba como que encaja perfectamente, es como el parkour, pero solo es en una bicicleta. Javier, ¿cómo está el panorama? Incluso es al revés. Nació primero el trial y luego vino el parkour. Ok. ¿Cómo está el panorama de este deporte que ya es aprobado por la UCI, la Unión Ciclística Internacional? ¿Cómo es el panorama del bike trial en Latinoamérica y en Colombia? Bueno, mira, en Latinoamérica, Colombia tuvo un desarrollo interesante en los años 95, 2000, incluso hasta el 2005, con muy buenos corredores, un muy buen corredor, Patricio Escobar, quien recientemente sufrió un accidente, no sé si sabes de quién te estoy hablando, que pues, fue como el dominador de la escena en la parte de competencias, con muy buen nivel. Y hay también deportistas muy buenos en Brasil. Está Diego Magno, que ha sido campeón latinoamericano, pero la escena técnicamente es más fuerte en estos países, en Brasil y en Argentina y Chile. En Chile hay muy buenos deportistas también. Está César Cartes, Jordi Trial, está Matías Alegría. En Argentina están los hermanos Montaño. Hay gente muy buena, con muy buen nivel, y ya han venido desarrollando campeonatos. Acá está un poco más estancado en el tema competitivo porque
Pues realmente yo apoyé mucho el tema competitivo un tiempo, pero me cansé un poco de él, de estar organizando las carreras, y era como muy desgastante, y me dediqué más al tema de los shows y las conferencias. Entonces hubo ahí como un retraso en el relevo generacional, pero ya se está dando y hay también acá deportistas con muy buen nivel, pero lo hacemos de una manera más recreativa. Ok. Se necesita entrenar bastante como en las otras modalidades del ciclismo, pues ni hablar de la ruta que hay que entrenar demasiado fuerte o del bicicross o del mountain bike. También se necesita entrenar mucho para desarrollar la habilidad o no es de esa forma. No, es igual o hasta más. O sea, y le veo algo muy bonito al triatlón, que todos los días vas a aprender. Por más experto que seas, el más élite del mundo, no lo tiene todo aprendido. ¿Por qué? Por la complejidad de las zonas. O sea, tú dices, bueno, me subo 1,50, pero al otro día llega otro que sube 1,52 m. Y van entrando con técnicas nuevas. Ahora hay unas técnicas muy complejas que son saltos donde se recepciona o se llegas con la rueda delantera de la bicicleta, que es un poco miedoso. Anteriormente solo se brincaba en la rueda de atrás, o sea, se pasaba de un obstáculo a otro, pero trasera a trasera. Ahora se parte en la rueda trasera, se llega a la rueda delantera, casi que de cabezas, pues como si uno fuera a romperse ahí las narices. Y entonces ha ido teniendo pues como esa evolución, pero hay que entrenar. Pues si quieres hacer eso, tienes que estar todo el día entrenando. Y como en todos los deportes, y lo hemos vivido en el BMX, antes había gente que era muy buena en BMX o en la época pues que yo entrenaba, pero nosotros no le prestábamos mucha atención al tema físico. Era más como por las ganas y la pasión que sentíamos de ir y rodar en la pista. Entonces entrenábamos todo el día en la pista, pero no prestábamos atención a esos detalles de la parte física que son los que hacen hoy la diferencia en ese nivel élite. Que los que están físicamente muy fuertes pues van a ir mejor en las competencias. Javier, ¿cómo han sido esos momentos que yo he visto en videos y en fotos en donde sobre la bicicleta de Bike Trial has arriesgado la vida? ¿Cómo ha sido la preparación para llegar a un reto de ese nivel en donde se está jugando absolutamente todo? Bueno, no, esto sí es como más como lo que te decía ahora, es más como el tema de show mediático, el tema de redes. Entonces hay partes donde me tengo confianza, me gusta el tema del equilibrio, no le tengo miedo a las alturas. Entonces por ahí he hecho uno que otro truco que se ha vuelto viral, que es cuando me da por rodar por el borde de los edificios o poner la rueda trasera ahí en lo más alto de la Torre Colpatria. Y es algo que hay que estar muy atento, son riesgos muy calculados, muy difíciles, pues sobre todo en la parte mental, y que no tienen como margen de error, porque pues, imagínate, si me resbalo ahí a 200 metros de altura, pues no hay ahí como segunda oportunidad, pero lo he disfrutado. Ahora no lo hago tanto porque pues, no vale la pena pues como arriesgarse tanto, pero cuando he tenido oportunidad de hacerlo los he disfrutado demasiado. Sí, han sido pues sorprendentes esos videos y esas fotos que hemos visto. Bueno, el que lo quiera buscar ahí las puede encontrar en las redes sociales. A mí se me olvidaba algo. Yo estuve con usted narrando. ¿Fue con usted o con Edward? No, con Edward. En la narración con el viejo Edward, hombre. Con el profesor Edward Estrada, sí. Haber estado con vos también en una de estas narraciones y en estos comentarios que hemos hecho de estas grandes gestas del BMX en olímpicos y en mundiales. Que es muy divertido además hacerlo, es muy divertido hacerlo. Sí, sobre todo porque como esos son los orígenes de uno lo disfruta mucho, lo goza, y yo tengo un contacto muy directo con muchos riders del BMX, porque casi siempre compartimos los mismos espacios donde está la pista de BMX, ahí casi siempre está la pista de trial, y mantengo muy buena relación con muchos deportistas, y especialmente con Mariana y con Vincent y con Miguel Pajón, pues los acompaño a hacer muchos shows en sus obras benéficas.
Qué bueno. Javier, en el bicicross, por ejemplo, es muy común estas lesiones de hombro, fracturas de muñeca, a veces hay problemas en la espalda. Es común en la práctica del BMX este tipo de lesiones. En el bike trial, ¿cuál es esa lesión que uno dice, ese es el riesgo que se está corriendo? ¿Cuál es esa lesión en el bike trial que puede suceder? Bueno, más que lesiones, molestia, lo que hablabas ahora del tema de espalda, de los dolores de espalda, pero eso se debe a la falta de fortalecimiento, lo que decía ahora de la parte física. Si un deportista está juicioso haciendo sus estiramientos, el core, manteniendo su peso, todo eso, pues eso se va a minimizar. Y el riesgo real en trial pues es cuando son estas caídas de altura o cuando hay daños sobre la bicicleta. A mí, por ejemplo, se me reventó la cadena de la bicicleta en uno de estos saltos de un obstáculo a otro y desafortunadamente tuve ruptura del ligamento cruzado anterior y me costó mucho, me costó casi un año volverme a recuperar. Pero el trial, al no tener el factor de velocidad que tiene el BMX, pues el riesgo se minimiza un poco. Si hay golpes, si hay caídas muy fuertes, pero acuérdate que el factor de velocidad en el BMX, sobre todo en el race, en el de carreras, pues lo vuelve más peligroso, y que cuando hay caída, lo que decías, por lo general casi siempre se va una clavícula, las muñecas, incluso lesiones de rodilla como la que tuvo Mariana, el hombro también, los hombros sufren mucho, pero en trial realmente es más lo que se ve peligroso que lo que puede llegar a ser. Y ahora con este nuevo niveles que hay, pues sí ven unas cosas en campeonatos que uno dice que el día que se caigan de allá arriba se van a dar muy duro. Qué interesante, y me imagino que muchas personas que hacen parte al escuchar nuestro podcast también van a despertar esa curiosidad de conocer, y sobre todo de conocer de un atleta como lo es Javier Zapata, un atleta que no solo lleva en el bike trial bastantes años, desde 1995, sino que antes ya tenía una historia con las bicicletas, en este caso con el BMX. ¿Qué está sobre el ambiente, Javier? ¿Qué estás preparando después de esta coyuntura por la que está pasando el mundo entero del COVID-19? ¿Qué viene? ¿Qué viene en la carrera deportiva de Javier y también quizás en la parte de marketing, porque has desarrollado marcas de bicicletas, has estado muy conectado en todo ese tema del desarrollo? ¿Qué proyectos vienen para el deportista Javier? Bueno, Alejo, para mí, como para muchos deportistas, este tema del COVID-19 ha sido difícil, duro de superar, porque nosotros dependemos de estar afuera, en la calle, en el entrenamiento, más en el caso mío, que dependo de los espectáculos, porque durante el año hago muchos shows de trial, y adicionalmente a eso hago muchas conferencias, y ahora pues las reuniones de más de 2 personas no se pueden dar. Entonces ha sido un poco complejo, pero nada, yo he tratado yo no hablo de reinvención, pues ya está como un poco trillado el tema de que reinventarse, lo veo más desde un punto de vista de una adaptación a las nuevas circunstancias, y desde que empezó el tema lo hice, monté casi que una pista en mi casa, mi bicicleta se mantiene en el apartamento, muebles, pobrecita mi esposa pues viéndome todo el día acá brincar, aunque mi hijo me patrocina todo eso y me anima, haciendo notas de televisión con periodistas amigos, pues me parece que es importante estar vigente para que la gente lo tenga uno en el radar, y cuando pues vayamos saliendo poco a poco de la situación, pues lo tengan a uno en cuenta para muchas actividades. Adicionalmente, el tráiler que tengo para las exhibiciones lo armé aquí en mi unidad, en los exteriores, entonces ahí en el parqueadero pues tengo la oportunidad de practicar un poco haciendo los rodillos. Yo ya no estoy en una etapa muy competitiva, de pronto me he ido a hacer un récord, pero yo hace muchos años no compito. Lo que te decía es más dedicado al tema de conferencias, en donde lo que hago es compartir mi experiencia de vida como atleta profesional y como comunicador social, y explicarle a la gente cómo a través de valores importantes para un deportista pues he logrado superar miles y miles de obstáculos, y lo más importante es
que pude convertir mi hobby en una profesión. Entonces, a raíz de eso ya he estado haciendo unas charlas virtuales, haciendo muchos live en Instagram con los patrocinadores, con las empresas. Sigo con la venta de bicicletas a través de mi principal sponsor, con el cual desarrollamos una bicicleta de trial que, quien lo creyera, y ahora ha sido un éxito porque se convierte en una bicicleta ideal para entrenar en espacios cerrados o en espacios muy pequeños. Entonces ya la gente quiere, adicional a su bicicleta de ruta o de BMX, pues tener una bicicleta de trial y poder entrenar en su parqueadero o dentro de sus casas. Entonces por ese lado me he movido bastante. Incluso mañana con el INDER Envigado pues tengo una invitación acá en donde vivo, en el municipio de Envigado, y vamos a estar haciendo un show para las personas de un barrio. Eso sí, la gente pues estará dentro de sus casas y nosotros vamos a estar afuera en la calle con todo el montaje, llevándole un poco como de alegría y de esparcimiento a las personas que han pasado por un confinamiento que ya va bastante largo y que ha sido difícil para muchos. Pues Javier, muchas gracias por aceptar la invitación para este podcast de BMX en español, el primer y único podcast que hay de BMX en español. Quiero agradecer a todas las personas que nos han replicado y que nos han activado las notificaciones alrededor del continente, desde Argentina, Chile, por supuesto Colombia, Perú, y a toda esta audiencia que ha hecho parte. Este es el episodio número 45 del podcast del show de Alejo Vargas. Javier, muchas gracias de nuevo por hacer parte y por haber aceptado la invitación para contarnos un poco de lo que se trata el Bike Trial. Es un honor tenerte acá como invitado pionero de este deporte en todo el continente, obviamente en Colombia. Y pues esperemos seguir viendo récords y verte montado sobre esa bicicleta de Bike Trial. Alejo, muchas gracias a ti por la invitación. También reconocerte ese esfuerzo enorme que has hecho a través de toda esta comunicación digital. Me parece súper interesante poderle llegar a tantas personas a través de una conversación tan amena, tan relajada, pero a la vez tan interesante para que la gente pueda conocer un poco más acerca de nuestras disciplinas. Y aprovecho ahí la oportunidad para que pues me sigan en mis redes sociales, en Instagram @Javier Zapata Cuartas, igual en Facebook y en Twitter, y en mi canal de YouTube todo lo encuentran con Javier Zapata Cuartas, y ahí sí que estoy activo todos los días subiendo contenido, tutoriales, todo lo que tenga que ver con las dos ruedas. Gracias a Javier Zapata Cuartas por hacer parte del podcast de BMX en español. Chao.